River Plate y una oscura historia vinculada al poder. There can be no place for corruption of any kind. Como suele ocurrir con las instituciones colmadas de manchas y continuas sospechas de irregularidades, hay detrás un sinnúmero de antecedentes de hechos sospechosos. Y generalmente hay también estrechos vínculos con el poder y con los medios. En Europa fue la Juventus de Italia en 2005. El Barça-Gate arrancaba el 17 de febrero de 2020. Y más recientemente, el Barcelona. Nos afanaron, nos fifaron, nos boludearon. Y en Sudamérica es el Club Atlético River Plate. Los vínculos de River con el poder vienen desde siempre, incluyendo el más cruel de todos esos vínculos, nada menos que con gobiernos militares de su país, la República Argentina. La década del 70 ha sido la más violenta y cruel de la historia argentina, especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos. La mayoría de los clubes del país tuvieron que convivir con esa realidad. Pero hubo un club que fue más allá de la convivencia, un club que se benefició y sacó ventaja de esa situación. Sí, River Plate. Empezaremos alrededor de la organización del Mundial 1978. La dictadura militar que gobernaba Argentina en 1971 decide la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, entidad que manda en el fútbol de ese país. El gobierno militar pone a cargo de la AFA a Raúl D'Onofrio, padre del actual presidente de River, Rodolfo D'Onofrio. Queda como testimonio de la cercanía entre la AFA y River Plate el diálogo al término de un partido entre Argentina y Brasil. Por ejemplo, lo atiende a la organización, a la presentación de River Plate, sobre todo el extraordinario mérito de este club River Plate, con el amigo William Kenny y algunos otros dirigentes, esta tradicional cancha de River Plate. El amigo D'Onofrio, y creo que es la modesta contribución de River Plate. Es uno de los primeros pasos para la elección de ese estadio como sede del partido inaugural y de la final del Mundial de 1978 y para que River Plate pueda obtener todas las ventajas posibles. Con el golpe de Estado de 1976, se constituye el ente EAM 78 para la realización del Mundial, cuyo máximo responsable sería el general Omar Actis, socio de River y exjugador del club. Actis muere en un atentado y muchos le atribuyen la autoría ideológica del mismo al almirante Carlos Alberto Lacoste, vecino del barrio y fanático de River. Sería la figura central en la organización del Mundial 78 y desde esa posición escalaría hasta una vicepresidencia de la FIFA. Lacoste era además familiar de Jorge Videla, la figura más sangrienta de la historia reciente de Argentina. Lacoste descartó rápidamente los estadios de Boca Juniors y de Racing como posibles escenarios y confirma al estadio de River como sede principal. La influencia del almirante Lacoste en River se tradujo de muchas maneras, como en la determinación que se designara socios honorarios de la institución a una docena de militares genocidas, incluyendo a Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Macera, Orlando Ramón Agosti. Estos militares fueron años más tarde y en democracia condenados a cadena perpetua por delitos contra los derechos humanos. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua. Es cierto que fue muy común que clubes hicieran socios a las autoridades nacionales, aun siendo no democráticos, pero ningún club lo hizo como River Plate. Y ningún club mantenía tanta cercanía con estos genocidas en su vida diaria como lo hizo River. En cualquier lugar puede aparecer tirado usted. Si no, usted puede pasar, dice cualquier cosa. Brazo ejecutor de Emilio Macera y amigo íntimo de Avalanche, vio en la Copa del Mundo una oportunidad de usufructuar la pasión nacional por el fútbol.
El club era dirigido por un militar, el club dirigía a Lacoste. El Pato Filiol una vez había pedido una plata y él lo llamó y le dijo que no tenía que pedir esa plata. El Pato lo amenazaron de muerte. Había un militar que hacía y deshacía. No solo las influencias del club con el poder le valieron para ser la sede principal del Mundial, sino también le fue otorgado el financiamiento de la remodelación total de su estadio. En aquellos años, al estadio de River le faltaba completar todo un lado del mismo. La dictadura completó el estadio y lo modernizó íntegramente. Adicionalmente, River Plate se aseguró ser el estadio donde la selección argentina jugó durante décadas, incluyendo Copas América y un sinnúmero de recitales y eventos. Es decir, sus vínculos con el poder fueron muy rentables, aunque el vínculo del estadio con los militares quedará para siempre en la memoria de los argentinos. Paradójicamente, mientras River Plate se beneficiaba con todas las ayudas a su estadio, la dictadura militar dejaba a San Lorenzo sin su casa. Donde se construyeron nuevos estadios y se remodelaron otros paralelamente, se trabajaba para secuestrar la cancha de San Lorenzo. Los militares insistirían con mover al club de Boedo. Mientras River hacía socios honorarios a los militares genocidas, San Lorenzo luchaba contra el golpe militar. El estadio se convirtió en un punto referente de resistencia a la dictadura. Las Madres de Plaza de Mayo hicieron su primera aparición en un acto público. Y finalmente, los militares expropiaron el estadio. El brigadier Cacciatore amenazó para que este año sea el último del gasómetro. Y acabaron con el gasómetro de Boedo, enviando a San Lorenzo al exilio. El caso de Diego Maradona fue otra muestra de cómo River Plate procuró el poder para sus intereses. Lacoste amenazó a Maradona para que jugara en River. Lacoste le exigió a los dirigentes de Boca Juniors que desistieran de contratarlo. Sin embargo, a Maradona no se le decía qué debía hacer y fichó finalmente para Boca Juniors, el club de sus amores. ¡Gol de Boca! Maradona de penal. La historia con el poder financiando su estadio agregaría un nuevo capítulo con los destrozos de su propia parcialidad al concretarse el descenso en el año 2011. Varias fuentes mencionan que la AFA y la Conmebol habrían financiado las mejoras al estadio debido a la proximidad de la Copa América 2011 que ganaría Uruguay. Pareciera que River Plate tiene una obsesión por las ayudas a su estadio. En la actualidad, el club está en gravísimas dificultades, siendo por lejos el club con mayores desafíos económicos y financieros de Argentina. Hasta tiene cheques rechazados y su deuda es igual a la de todos los demás clubes argentinos juntos. River tuvo que pedir un préstamo. Sí. Pidió un préstamo, vendió jugadores. Vengan momentos difíciles de la economía. Que lo económico en River es un tema con unas deudas que River sostiene, generando un número importante. Pero están pidiendo plata para pagarle el sueldo a los jugadores. Sin embargo, River está realizando unas enormes mejoras a su estadio y en medio de una terrible pandemia mundial. De aquel estadio al que le faltaba toda una tribuna, de aquel estadio que sus propios hinchas destruyeron, quedará un mega estadio. ¿Quién lo financia? ¿Nuevamente el gobierno argentino? ¿La AFA? ¿La Conmebol? ¿O será el poder político y económico argentino? Los medios. Todo es muy oscuro. San Lorenzo, en cambio, brilla por su lucha continua para recuperar lo que los militares le expropiaron. Y lo logró sin el apoyo del poder oscuro, como ha sido la historia constante de River Plate. Tuvieron el terreno con la restitución del terreno que se le sacó a San Lorenzo en la época de la dictadura militar. La relación entre River y el poder no terminó con los militares, sino que continuó en toda la presidencia de Carlos Menem en la década del 90. La relación de River con el menemismo fue explícita. Quien veía los partidos en la Quinta de Olivos, gracias a la transmisión especial que le mandaba Carlos Ávila, el patrón de los derechos de televisión, y más de una vez candidato a presidente del River Plate.
Ávila construyó un imperio del fútbol a través de su empresa TIC, Torneos y Competencias. Sus negocios incluyeron al menemismo, al Grupo Clarín, a Julio Grondona, y fueron tan oscuros que hasta uno de sus CEOs está preso en los Estados Unidos por la corrupción del FIFA Gate. Las coimas que solía recolectar Grondona. Tantos audios, tanta corrupción que Alejandro Bursaco está preso en los Estados Unidos por el FIFA Gate. Esta rata que está acá atrás. Bursaco se declaró culpable por el pago de entre 100 y 200 millones de dólares en corrupción. Alejandro Bursaco, uno de los hombres más importantes en este esquema de sobornos, finalmente terminó confesando unos 200 millones de dólares. Y pagó al menos 2 fianzas millonarias. La primera de más de 20 millones de dólares. Alejandro Bursaco es hincha de River Plate y siempre ha intentado beneficiarlo, incluyendo la suspensión del partido entre River y Boca Juniors en la Libertadores del 2015, que analizaremos en el capítulo 3. Continuando con la familia Bursaco, Raúl Horacio Bursaco es el padre de Alejandro y de Eugenio Bursaco, quien fuera secretario de Seguridad del presidente Macri y ayudara a su hermano Alejandro a pagar su fianza millonaria. Eugenio es el actual titular del Departamento de Seguridad del Club Atlético River Plate. En su testimonio en los Estados Unidos del FIFA Gate, su hermano Alejandro lo involucró con cuentas millonarias en el exterior. Volviendo a Torneos y Competencias, el hijo de su fundador, Carlos Ávila, es Juan Cruz Ávila, hincha de River, quien comanda actualmente la empresa de Disney ESPN. Y rápidamente, todo el aparato mediático de Disney se volcó a favor de River Plate. Los medios y su complicidad en el Rivergate lo cubriremos en el capítulo 8. Los lazos de River con el poder son continuos e infinitos. Rodolfo D'Onofrio, actual presidente de la institución e hijo del funcionario puesto por los militares al frente de la AFA, cuenta con relaciones en las más altas esferas del poder en su país y cuenta con una protección completa mediática, política, financiera, policial y deportiva. Cuenta con tanta protección que nunca se habla de las acusaciones en su contra, como que se fundiera a una de las principales compañías de seguros del país. Fue el presidente del directorio de la Primera uno de los responsables de que se fundiera la Primera, hay que decirlo con todas las letras. Lo de la Primera fue alevoso. Incluso durante la presidencia de Mauricio Macri, quien fuera presidente de Boca Juniors, el poder detrás de Macri tenía estrechos vínculos con River Plate y con D'Onofrio, como por ejemplo el actual vicejefe del gobierno porteño y responsable de toda la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, es Diego Santilli, hijo de Hugo Santilli, expresidente de River e íntimo amigo de Menem, quien lo nombra presidente del mayor banco del país, el Banco Nación, y acusado de varios actos de corrupción. El presidente del Banco Nación, Hugo Santilli, fue denunciado. Quien maneja los intereses de la familia Santilli dentro del club es su hermano Darío Santilli, el actual secretario del club. Las acusaciones de corrupción de Diego Santilli son múltiples y constantes y le dan aún más poder a Diego Santilli, el control de la policía. El máximo responsable político del gobierno después de mí, que es mi vicejefe, Diego Santilli, él va a asumir el cargo en el Ministerio de Seguridad. Santilli es fuertemente criticado y posiblemente el responsable de que no vinculen a River con las barras y la venta ilegal de entradas. Con el control de la policía, River se sigue beneficiando de sus vínculos con el poder. Sino también como hombre del universo del mundo River, sabemos que hay un allanamiento en estos precisos instantes. No hay responsables, no hay personas detenidos. River protegido. Una vez más, otro eslabón con el poder y con el mundo financiero lo trae Jorge Brito, el actual vicepresidente del club. Su fallecido padre era el banquero del poder. Estamos hablando del banquero del poder. Y la cabeza visible de la familia Brito, que maneja el Banco Macro, el segundo banco privado local,
con históricos negociados con el Estado argentino. La lista de los vínculos con el poder incluye muchos más nombres. Lo que conduce a la criminalidad se llama Clarín, se llama ese demonio nacional cuyo nombre es Héctor Mañeto. ¿Comandados por la mayor empresa de medios de comunicación del país? Lo del grupo Clarín es simplemente vergonzoso, una enorme falta de ética profesional. ¿Todos sus medios atrás de River, de sus negocios e ilícitos? Y hasta tienen acuerdos explícitos entre Clarín y River. El grupo Clarín se asoció con torneos y competencias, creando TIC Sports, quedando así en el centro de la corrupción en el FIFA Gate. Otro ejemplo de la protección mediática del grupo Clarín a River ocurrió en 2018, cuando un periodista tuvo el coraje de criticar a D'Onofrio. Pero la noticia fue levantada en menos de 24 horas con un título soberbio y mafioso: La pelota no se mancha. Clarín siempre ha tenido grandes vínculos con gobiernos militares, al igual que River. Detrás de los militares estaban los diarios Clarín, La Razón y La Nación. Siempre se ha hablado de los negocios de Clarín con el genocida Videla, el socio honorario de River Plate. Y hizo grandes negocios mientras desaparecían varios miles de personas. Clarín ya ha desafiado a varios gobiernos argentinos. Ya sabemos quién es Clarín. Clarín desafía a la Argentina todos los días. Si me gustaría ser presidente de la AFA, sí, ¿por qué no? River Gate.